El trabajo que uno tiene de privilegio de optar como resto de su vida y no tener problemas dejado como en algunos casos los pulmones, son los gasolineros. Tantas historias que han pasado y datos perturbadores que deben de saber, es por eso que te dejamos datos perturbadores, anécdotas, experiencias aterradoras y icebergs de los trabajadores de gasolineras. Iniciamos. Esto pasó en Apodaca, carretera Apodaca-Juárez. La gasolinera, creo, aún sigue funcionando. Es en el kilómetro 6, a un lado de la colonia Hacienda El Campanario. Yo trabajé en ese extra en el año 2010-2012. En la madrugada siempre se escuchaban lamentos y en una ocasión nos mostraron los videos de seguridad de la gasolinería. Y como era paradero de trailers, de una caja salió una señora de blanco y caminando por toda la orilla hasta desaparecer. Jamás la vimos en persona, para serles honesto, solo fue en video, y de hecho teníamos videos donde salíamos en la noche pegados al monte y en las grabaciones se escuchaban los llantos. No trabajo en gasolineras, pero he escuchado muchas cosas que pasan en la carretera porque mi familia y yo viajamos mucho. Allá por el 2010 me acuerdo que en ese entonces había muchos Zetas. Ese día nosotros íbamos de Guadalajara a Monterrey y pasamos por la carretera de Zacatecas en medio de la nada. Nos quisieron asesinar, nos rebasaron y se pararon enfrente de nosotros. Se bajaron 6 pelones y traían cohetes y gases, quién sabe para qué. Le abrieron la puerta a mi papá, el conductor. Íbamos él, mi mamá, mis 3 hermanos y yo. Yo era la única despierta de mis hermanos, incluso mi mamá iba dormida, pues eran como las 3 de la madrugada. Nos gritaron que nos bajáramos o nos iban a matar y agarraron a mi papá del brazo, pero en eso mi papá reaccionó muy rápido. Mi mamá en eso de los gritos se despertó y empezó a orar. Mi papá aceleró, cerró su puerta y ya nada más escuchamos que gritaron que nos alcanzarían, que cómo iba a ser posible que nos hayamos escapado. Mi papá solo nos dijo que nos agacháramos en caso de que dispararan. Llegamos a la caseta y avisamos lo que había pasado, pero un poco antes de llegar yo vi una señora con sus 2 hijos en una van verde y alcancé a ver cómo los pararon. Llegamos a Monterrey como en 3 horas de tan rápido que iba mi papá por el susto. Prendimos la televisión y en las noticias como a las 6 de la mañana salió que encontraron una fosa de sabe cuántos metros de profundidad. Encontraron 15 cadáveres y a 4 personas vivas. 3 de ellos eran la señora y sus 2 hijos y un señor. Gracias a Dios y a mi papá que a nosotros no nos pasó nada. Desde ahí nunca viajamos de noche y si se nos ocurre mejor nos hospedamos en algún hotel. Esta es una historia que escuché recientemente, en donde se reemplaza el chofer de un autobús lleno de pasajeros en una gasolinería, en medio de la nada, para ser llevados a un final atroz. Durante los años 90 los viajes del norte del país en autobuses eran más largos y pesados para venir a la Ciudad de México. No obstante, era y es una opción barata. En una carretera en medio de la nada había una gasolinera con una tienda y baños. El chofer les dio a los pasajeros 20 minutos para comprar o hacer sus necesidades. Poco después, a punto de arrancar el vehículo, un chofer diferente se sube a continuar el camino. Esto es normal porque al ser un viaje tan largo los autobuses tienen camarotes y se turnan los choferes. El nuevo chofer buscó el reproductor de VHS, puesto que había pantallas donde los pasajeros podían ver películas durante el viaje y hacerlo un poco menos cansado. Se reprodujo un documental titulado Cómo afrontar una desvivisión repentina, una morición. En dicho documento las escenas mostradas eran crudas y grotescas sobre cómo gente dejaba este mundo de manera repentina. Era bastante gráfico y choqueante. Muchos pasajeros dejaron de verlo, pero las bocinas del transporte continuaban escuchándose. Esto tenía en pánico a los pasajeros. Al final del documental termina con una reflexión de qué hacer en una situación así y con una frase que enloqueció a todos. Ahora que ya sabes qué hacer en un fallecimiento inesperado, el siguiente en experimentarlo eres tú. El chofer se había salido de la carretera a un camino de tierra, sin embargo, una patrulla iba detrás y los alcanzó. Arrestaron al chofer porque en el área ya habían desaparecido varios autobuses, además de que la patrulla al pasar a la gasolinería encontraron al chofer original, desvivido de manera horrible. El chofer impostor se llevaría a los pasajeros a un sitio donde pudiera desvivirlos de manera atroces, porque ya había hecho esto varias veces antes. Probablemente fue una noticia local, pero algo que recuerdo muy bien es que la década pasada también ocurría mucho esta clase de cosas.
No es mi historia, pero sí de mi hermana. Le tocó trabajar en un turno de noche y la zona es muy solitaria y en la madrugada pasaban muy pocos carros. Un día como a las 3 de la mañana pasó una camioneta grande tipo lobo, se bajó un señor y dijo que él mismo se despachaba. Mi hermana al principio lo atendió normal, pero no sé cómo fue que le dio tantito vuelta a la camioneta, ya que venía con bolsas negras y una lona que no lo cubría del todo. Mi hermana pudo notar que se veían los pies descalzos de una persona que claramente no venía durmiendo. Mi hermana se percató y el señor la miró fijamente y le dijo que no tomara importancia. Mi hermana lo terminó de atender y él se fue. Mi hermana trató de llevar bien la situación, por fortuna no le pasó nada, pero ese día se quedó en shock. Por Guerrero Negro, más o menos en Baja California Sur, México, está una gasolinera en medio de la carretera. Hay como 10 casitas a lo mucho en todo el pueblo, que de hecho está como a 5 kilómetros de la estación. Literalmente la gasolinera está sola, pero llegaron muchos traileros y gente a dormir ahí, pues ahí se parece un señor en un auto muy antiguo y te está observando por el espejo retrovisor. Nunca se baja, pero no se va, y quien ha intentado acercarse sufre accidentes misteriosamente. Mucha gente lo ha visto, pero cuando lo han buscado ni el señor ni el carro está en el pueblo o algún pueblo cercano. Yo trabajé en gasolinería, de hecho vivo en Playa del Carmen y exactamente trabajé donde dicen que el caníbal Gumaro mató a su víctima. La verdad, alrededor de la gasolinera hay lotes baldíos con muchos montes y árboles que comentaban mis compañeros que en la noche los asustaban algunos que se iban ahí a dormir en el área de máquinas y dicen que les jalaban los pies. Yo trabajé muchas ocasiones de noche y nunca vi nada, excepto que sí se sentía una vibra muy pesada. Me contaron que ya en el 2012, cuando aún estaba lo de los narcos aquí en Coahuila, una vez les tocó atender pues un carro o un camión, no recuerdo muy bien, y ya cuando se iban les preguntaron a los trabajadores que si no querían carne, que traían mucha, que se las regalaban, y ellos aceptaron, bien emocionados. Cuando abren las cajas eran puros cuerpos humanos. Me contaron cerca de un taller mecánico de un amigo había una gasolinería donde decían que una niña sin la parte de sus piernas aparecía a medianoche. Según él y otros años antes ocurrió un accidente donde una niña salió muerta porque un tráiler le destripó sus piernas. Según ellos, si conducías y veías a una niña normal y la ignorabas, más adelante llegaría a ver a la niña sin piernas. Una vez de viaje íbamos a parar en una gasolinería que vimos se veía gente, se veía coches, despachadores y hasta los baños y una tienda abierta. Mi papá dio un giro en una U para ir ahí en la gasolinera y al llegar todo estaba vacío y no solo eso, todo estaba quemado. Nos quedamos todos sorprendidos, incluso dijimos, ¿vieron que había gente, verdad? Solo nos fuimos de ahí pensando qué habría pasado. Quizá no es nada de terror, pero cuidan a sus familiares que trabajan en gasolinerías. El olor puede llegarles a afectar su salud. Mi primo llevaba años trabajando ahí y un día comenzó a sangrar de su nariz y no paraba con nada. Lo llevaron al médico y le dijeron que ya estaba a un paso del ataúd. Yo una vez en un viaje como a la 1 de la mañana pasamos a una gasolinería y un Oxxo. La cosa es que estaba muy vacío, pocos empleados, etc. Nos contó el que trabajaba en la gasolinería que nadie aguantaba estar ahí porque constantemente decían ver a una señora en 4 patas corriendo o a veces mirándolos fijamente. Fue en la carretera rumbo a Monterrey. El señor ya llevaba unos 30 años trabajando por lo menos cuando nos contó esto. Mi padre trabajaba en una gasolinería. Recuerdo que en octubre del año pasado mi hermana menor se enfermó muy grave y mi madre sospechaba que quizás alguien estaba haciéndole brujería a mi hermana, ya que se enfermó de la nada. Un día antes nos comentó que vio un perro que lo miraba en la noche en el trabajo. No le prestó atención hasta después. Una noche fue a trabajar después de haber llevado a mi mamá y mi hermana al hospital. Era alrededor de la madrugada y todo estaba oscuro y solo, así que mi papá decidió ir a dormir en su camioneta cuando de la nada sintió un golpe en la caja de atrás de su camioneta y cuando se despertó vi al perro mirándolo fijamente. Tomó foto y nos la mostró. Al día siguiente llegó a las 6 de la mañana y dejó su camioneta afuera y de nuevo vio al perro, pero después le hicieron una limpia a mi hermana y no volvimos a saber nada de ese perro y mi hermana se pudo recuperar. Mi hermano trabajaba en una gasolinería en la ciudad de León, Guanajuato, Guerrero, no sé, en el centro justamente. En esta ocasión le tocó el turno nocturno, eran como las 3 de la mañana. Entonces había un vagabundo al que ya conocían que iba frecuentemente a utilizar los baños de aquí. Dice mi hermano que el indigente o el vagabundo entró al baño, mas no le tomaron importancia.
Y después de unos minutos se escuchó un grito dentro del baño. Él y otro compañero, que eran los que normalmente, voltearon y vieron como una niña salió corriendo del baño. Se asustaron porque corrió por todo el bulevar y pensaron que la podían atropellar. Seguido de esto sale el indigente también corriendo, pretendiendo alcanzar a la niña porque pensaron que el indigente le había hecho alguna maldad, pero de repente pensaron que hacía una niña a las 3 de la mañana sola en el baño de la gasolinería, y reaccionando que él gritó que se escuchó no era de la niña sino del vagabundo. Aportando más a la historia, siempre se tronaban las puertas de donde tenían los lockers y se abrían y cerraban sin explicación alguna. Bien, pues en la gasolinería que trabajé meses antes de que entrara a trabajar, dejaron una hielera con una cabeza humana. Un compañero fue a ver qué era lo que habían dejado y regresó sin poder hablar. No ha sido la única vez que pasan esas cosas por acá. Mi primo vio como un carro atropelló a un chico y él quedó todo torcido y con la cabeza destrozada. Murió instantáneamente. Pasó como a la 1 de la mañana y a pesar de que avisaron al instante, fueron a recogerlo hasta las 6 de la mañana, así que cubrieron el cuerpo con unas sábanas para que no viera al pobre chico. Esta es una historia que mi papá me cuenta, que cuando estaba joven viajó a Puebla y se le hizo de madrugada y transitaba por una carrera solitaria, además de oscura, cuando a lo lejos vio una mujer que iba de blanco con un tipo de cover up en medio de la carretera arrastrando una maleta. En eso mi papá se asustó mucho, se quedó atónito y lo único que hizo es agarrarse muy fuerte del volante y cerró sus ojos. Cuando logró abrir los ojos dice que vio en el retrovisor que la mujer seguía en medio de la carretera. Mi papá dedujo que era una mujer o ese fantasma le pasó por el medio de la camioneta. Al llegar a una gasolinería que estaba a unos cuantos kilómetros se estacionó y los despachadores lo notaron raro y pálido. Le preguntaron que si lo había asustado, lo habían asustado y contestó que sí. Resulta que le comentaron los despachadores que por ahí habían matado a una mujer y que siempre esa mujer se apareció por ahí y que no era el único que había asustado. Ya los despachadores de la gasolinería ya estaban acostumbrados a ver eso. Soy trailero. Una vez en la gasolinera de Tamarindo me paré a echar diésel e ir a la Cachimba a tomar café. Aclaro, viajo solo. Cuando regreso, los muchachos que despachan me preguntaron que si traía ayudante porque no se bajó conmigo, lo cual me sacó de onda. Ellos saben que viajo solo porque soy cliente frecuente y les dije que no traía a nadie. Ellos me dijeron que vieron a una mujer asomarse del camarote, se pasaba al lado del copiloto y se regresaba al camarote. Todo el viaje sentí una vibra pesada y el viaje demasiado cansado. Bueno, yo en la carretera Veracruz de noche veníamos manejando y mi mamá le dijo a mi papá: mira esa señora como viene solas caminando, y mi papá y yo no vimos nada. Eran las 3 de la mañana y mi mamá dijo: está pasando al lado de nosotros caminando. Veníamos en la camioneta. Mi mamá dijo: son dos señoras agarradas de los brazos pero que no tenían piernas. 2:30 de la mañana entró un hombre repleto de sangre, pagó gas, se llevó una Coca-Cola, llenó el tanque y se fue. Trabajar en un lugar alejado del pueblo o la ciudad es un poco tétrico, pues te encuentras con cada cosa o tus compañeros te cuentan lo que les pasó en el turno nocturno. Bueno, esto me sucedió a mí y a otros dos compañeros. Antes solo éramos dos despachadores, mi compañero ya era un señor de 55 años y una compañera de 22, y pues en ese entonces yo tenía 19. Entonces ese día, o bueno, yo le daba la preferencia a mis compañeros que duerman primero, pues porque yo hacía mis depósitos y mi corte manual, y pues me quedaba viendo series o comiendo chucherías. Entonces ese día mi compañero no durmió temprano y nos pusimos a platicar nuestras cosas. Mientras comíamos panes con café, ese día había hecho mucho frío, entonces entre plática escuchamos como si alguien le bajó la palanca de la taza del baño, y yo le dije a mi compañero: oye, ¿por qué no cobraste el baño? Cuando un cliente no carga gasolina, nosotros pues le cobramos 5 pesos, y pues ella me dijo que no ha entregado a nadie. Yo, moviendo la cabeza de disgusto, abrí la puerta y no había nadie. Ella solo se me quedó viendo y entre relajo comenzamos a decir que pues la señora no aguantó y se hizo. Entre risas pasamos de eso, pero a una cierta hora el frío se hizo más pesado, se sentía como te jalaban los huesos, y ella me dijo: voy por mi sábana, y le dije que te acompaño, así igual ya me traigo la mía. Al momento de levantarnos e ir a la oficina, vimos claramente como una mujer de capucha negra entra a la oficina, yo gritándole: señora, no puede pasar. Ella solo volteó y siguió. Cuando entramos a la oficina no había nadie y los perros comenzaron a ladrar y llorar.
muy feo, se me puso la piel de chinita e incluso solo de recordar se me pone de nuevo chinita la piel. Pero al momento de ver lo sucedido hablamos a un compañero y despertó, le contamos y él nos dijo que si ven a una mujer entrando a los baños, oficinas o jardín, al igual que dicen que se aparece un señor de los tanques, pero eso ya es otro cuento. Un brothercito dice que cuando le tocó subir a dejar productos a un Oxxo en el Ajusco, le dijeron que no mirara hacia atrás y que se fuera rápido, pero él no sabía la razón. Dice que él no hizo caso, se tomó su café y se fue despacio, pero cuando vio por el retrovisor vio una anciana levitando atrás de él, atrás de su camioneta. Una vez atendí a un carro fantasma, le puse 100 pesos y se tiró toda la gasolina, chequé la cámara y nunca salió ningún carro en la cámara, solo se veía como yo la estaba tirando y me faltaron ese día 100 pesos. Una vez cuando presté el servicio militar en el ejército de Colombia, nos tocó hacer guardia de noche. Estábamos en el batallón y entre todos los que hacían guardia había un chico con problemas mentales. En eso entra un camión de los que cargaban arena con hombres armados, disparando al azar. Los guardias reaccionamos al fuego, todos los disparos daban al carro y las llantas, y en eso el chico con problemas mentales empieza a disparar, pero se le olvidó quitar la ráfaga de fusil. Los disparos dieron justo en los conductores y fueron a parar a una gasolinera que se incendió junto a los otros ocupantes. Algunos resultaron heridos y fueron capturados y otros murieron calcinados. Los dos conductores quedaron calcinados y con los cráneos destrozados por las balas de fusil. El chico rodó varios metros por el que retrocede y se raspó las rodillas. Posterior a eso le premiaron y le dieron la mocha, salida del ejército con una bonificación. Con estos puntos tratados en el video llegaríamos al final del suyo. Te recuerdo que si tienes experiencias iguales como estas o mejores, te dejo el correo donde puedes mandar tu anécdota para ser narrada en un futuro. Te dejo más contenido del canal aquí, chécalo porque nos vemos.